Hola a todos, bienvenidos a este videocomentario donde intento yo hacer una comparación entre los paradigmas de investigación postpositivista o cuantitativo, como ustedes quieran llamarle, y el paradigma cualitativo. Iniciaremos esto eh, planteando algunas de sus características centrales. Iniciaríamos hablando a nivel epistemológico. A nivel epistemológico, el paradigma postpositivista o cuantitativo o cientificista, como ustedes quieran denominarle, se fundamenta en el pospositivismo, como su nombre lo indica, y su principal exponente es Karl Popper, ¿sí? En términos estrictos, su teoría sería racionalismo crítico, realismo crítico, pero en términos generales lo manejamos como pospositivista. Es erróneo, lo insisto, pensar en que es positivista o neopositivista. Cambien esa terminología, es errónea. El término correcto es pospositivista y está basado en los postulados del pospositivismo y específicamente en los trabajos de Karl Popper. Por su parte, el paradigma cualitativo, constructivista, interpretativo, como ustedes quieran denominarle, tiene sus bases teóricas en la fenomenología, ¿sí? Que de alguna manera como constructivismo basados en el libro Construcción de la Realidad Social de Berger y Luhmann, ¿sí? Entonces, ese es su postulado. Sus postulados centrales parten de la fenomenología social de Alfred Schut. No se quieran ir más para atrás ni ver los orígenes del método fenomenológico, ¿sí? Centren su atención a partir de la fenomenología, o sea, de Alfred Schut, si ustedes quieren plantear o conocer sus postulados a nivel epistemológico. En el caso de Karl Popper y del paradigma postpositivista, vemos que el término correcto que le debemos dar al método, sí, al método científico, al método cuantitativo, el nombre correcto de este método es hipotético-deductivo y centra su atención en tres premisas o tres ideas centrales que se deben de respetar para considerar que es el método científico. Uno, partimos de una lógica deductiva, esto es, partimos de la teoría, ¿sí? Y a partir de la teoría hacemos la construcción teórica del objeto de investigación. Segundo, el falsacionismo o refutación. El objetivo de la investigación es la contrastación de las hipótesis donde intentamos refutar la hipótesis nula y la perspectiva causalista. Aquí la causalidad la vemos desde una perspectiva que integra la teoría, ¿sí? Y a las relaciones causales como eje de la explicación en el método científico. Estos tres postulados son los postulados base de lo que es la investigación científica, la investigación desde el paradigma postpositivista, desde el método hipotético deductivo. En el caso de la investigación cualitativa, el paradigma cualitativo, hay tres ideas base que ustedes tienen que tener en consideración también. Estas son indispensables y son las que debemos de cuidar. Uno, una lógica inductiva. Partimos de la realidad, partimos de los hechos, ¿sí? No de la teoría, sino de los hechos, de la realidad. Segundo, es naturalista. No creamos situaciones artificiales. Vamos al contexto tal y como se dan las cosas, las indagamos, tal y como se presentan, las recolectamos, tal y como se presentan, las interpretamos. O sea, respetamos el contexto natural donde se desenvuelven los participantes y donde se dan los acontecimientos que nos interesan. Y tercero, es interpretativa. ¿Por qué? Porque no nos interesa que el investigador llegue e interprete desde su esquema referencial, de su perspectiva referencial, qué sucede ahí. Nos interesa cómo los participantes que se desenvuelven en ese contexto interpretan las acciones que ellos hacen, qué significado, qué sentido le dan a sus propias acciones. Es el carácter interpretativo. De entrada, ustedes ven, son dos perspectivas contrapuestas de lo que es precisamente los fundamentos epistemológicos del paradigma postpositivista y del paradigma cualitativo. Pero ahí no se agota la comparación que quiero hacer. Ahora vamos a hacer otra comparación en otro aspecto que me interesa destacar. En el caso postpositivista, paradigma postpositivista, su objetivo es describir, explicar y predecir los fenómenos. ¿Sí? Aquí el eje central de todo este proceso de explicar, predecir, es la relación de causalidad. Causa-efecto. Una variable genera algo y el efecto es la consecuencia. Causa-consecuencia, causa-efecto, esa es la relación de causalidad que buscamos entre variables. Es lo que buscamos. Todo el trabajo de investigación científica va a establecer relaciones de causalidad. Uno, para explicar en tiempo presente, o dos, para predecir en tiempo futuro esa relación de causalidad. ¿Sí? ¿Qué pasa con los cualitativos? Pues los cualitativos es algo diferente también. Si su meta es describir, comprender e interpretar los fenómenos, pero ¿cómo vamos a interpretar los fenómenos que hay ahí después de hacer la descripción?
Pues a partir de los significados que los propios participantes le dan a su acción. Sí, en este caso recordemos esa idea que mencionamos en un momento. Nos interesa cómo las personas que están ahí interpretan, le dan significado, le dan sentido a lo que ellos hacen ahí. No lo que hizo un investigador externo basado en un marco teórico externo, sino es una perspectiva interna a partir de lo que los propios participantes generan de significados o sentidos. ¿Sí? Vamos a poner el ejemplo, un paradigma pospositivista. ¿Sí? Yo busco relaciones de causalidad y entonces yo busco una relación entre una variable que es estrés y una variable que es enfermedad. Le podemos poner gastrointestinal si ustedes quieren. Y entonces yo busco ver cómo el estrés, cuando se presenta en ciertos niveles, va a generar el trastorno gastrointestinal en la persona. Causa y efecto. Yo lo explico. ¿Sí? Esta persona tiene gastritis nerviosa causada por el estrés. Y eso es lo que yo busco en el paradigma pospositivista. ¿Qué buscamos en el paradigma cualitativo? Pues no buscamos la explicación causal, buscamos saber qué es lo que pasa. Yo investigo a un conjunto de alumnos normalistas y yo quiero ver ellos cómo entienden la idea de vocación, por qué quieren ser maestros, qué es lo que los lleva a ser maestros, qué es la vocación para ellos, qué es la vocación de ser maestros. Y ahí vamos a encontrar los significados que los propios alumnos le dan a esa idea de vocación de ser maestro. Eso es lo que era el paradigma cualitativo. En otra característica que queremos nosotros comparar entre estos dos paradigmas, pues ya lo hemos dicho, lo enfatizamos otra vez, la lógica que sigue el paradigma pospositivista es deductiva, o sea, partimos de la teoría, inclusive la construcción que hacemos del objeto de investigación es una construcción teórica, y a partir de la teoría vamos a la realidad, que es la contrastación de la hipótesis. ¿Qué pasa en el cualitativo? En el cualitativo partimos de la realidad, partimos de los hechos que hay ahí, y después de todo un proceso de análisis podemos llegar a construir una teoría sustantiva, que es diferente a la teoría explicativa, pero podemos llegar a construir una teoría también. Entonces, el camino es inverso. En términos ya más específicos, a nivel cuantitativo, estaremos hablando a nivel pospositivista, que tenemos una teoría, la teoría nos permite la construcción del objeto de investigación, establecemos una hipótesis, hacemos un diseño metodológico, experimental, no experimental, según la hipótesis, lo que requeramos, lo que se requiere para contrastar esa hipótesis, recolectamos información y contrastamos la hipótesis. ¿Qué pasa en el paradigma cualitativo? Pues primero recolectamos información. En el transcurso de la recolección de la información, generamos ciertas hipótesis o supuestos que van a guiar el proceso de recolección de la información, van a ir haciendo que sea la focalización progresiva, vamos enfocándonos en ciertos aspectos específicos después de haber empezado de manera holística general, y eso nos va a permitir un último momento, después de los análisis, llegar a la teorización. Otra característica donde queremos comparar a estos dos paradigmas es en relación a cómo es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema en el paradigma pospositivista es delimitado, o sea, está muy acotado, muy específico, perfectamente delimitado, ¿sí? Y no es flexible, o sea, eso ya está establecido y lo sostenemos hasta el final de la investigación. ¿Qué pasa en el paradigma cualitativo? Pues el planteamiento del problema es abierto, o sea, es muy general, muy abierto, ¿sí? No está delimitado, o sea, todavía pueden pasar muchas cosas ahí para delimitarlo, precisarlo. Y es flexible porque en el camino, dependiendo de lo que sucede en el contexto y en la realidad, podemos ir cambiando, modificando ese planteamiento del problema. ¿Sí? Aquí ponemos un ejemplo. En un paradigma pospositivista tendríamos una pregunta como la siguiente. ¿Qué relación existe entre las expectativas de autoeficacia y el rendimiento académico? Y obviamente su objetivo sería determinar la relación que existe entre las expectativas de autoeficacia y el rendimiento académico. O sea, está perfectamente delimitado, son dos variables, cada variable va a tener sus referentes teóricos o conceptuales para explicarla y buscamos esa relación entre las dos variables, no hay más, ¿sí? Y esto se sostiene hasta el final, ¿eh? ¿Qué pasa en el caso de la investigación cualitativa? Nuestras preguntas son descriptivas, o sea, no buscamos relación entre aspectos o variables, porque aparte aquí no manejamos el término variable, ¿verdad? Entre aspectos, temas o subtemas, sino son de carácter descriptiva. Y entonces aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué estrategias didácticas para la enseñanza de temas históricos utilizan los docentes? Y su objetivo sería identificar las estrategias didácticas que para la enseñanza de temas históricos utilizan los docentes. ¿Qué pasa? Que en el camino yo puedo modificar esto. Y a lo mejor ya no hablamos nada de estrategias didácticas, hablamos a lo mejor de alguna clasificación de estrategias docentes diferentes, estrategias lúdicas, podemos movernos un poquito dependiendo de lo que sucede en la realidad, ¿eh? Otra característica donde yo
quiero hacer la comparación entre estos dos paradigmas, tiene que ver, ¿sí?, el papel de la teoría. Ya lo he insistido, lo vuelvo a insistir. En el caso del paradigma postpositivista, la teoría nos permite construir el problema, pero sobre todo, obviamente, aunado a la construcción del problema, nos permite formular una hipótesis. Y esta hipótesis es la que yo voy a llevar a contrastar a los referentes empíricos, a la realidad empírica. Y es el objetivo de toda la investigación. Por algo es el método hipotético deductivo. Tengo una hipótesis y voy a contrastarla. Aunque no lo diga, porque luego hay gente que dice, es que yo me pongo hipótesis. Pues no puedes porque no quieres, porque en realidad hay una hipótesis. Desde que alguien me dice a mí que quiere estudiar la relación entre estilos de enseñanza y el autoconcepto académico de los alumnos, pues ya desde ahí hay una hipótesis de que están relacionadas, que no la quiere escribir es otra cosa, pero hay una hipótesis, ¿eh? ¿Qué pasa en el paradigma cualitativo? En su etapa inicial puede o no haber teoría, pero si hay teoría es solo un referente, o sea, no nos obliga a nada, si no nos obliga, ¿sí? Pero en la etapa final sí puede emerger ya una teoría, pero de los datos empíricos, o sea, respetando lo que sucedió en la realidad en ese contexto en particular, ¿sí? Otra forma en que podemos hacer nuestra comparación de estos dos paradigmas tiene que ver con el papel de la revisión de literatura o búsqueda de antecedentes. En el paradigma postpositivista, la búsqueda de antecedentes, la revisión de literatura es importantísima, es indispensable, es una actividad central. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos permite definir cuál es la teoría que va a estar detrás de toda nuestra investigación y nos permite determinar la hipótesis. Y si nos vamos más lejos, hasta nos ayuda a determinar el tipo de estudio, nos ayuda a determinar el instrumento de investigación y nos ayuda en todo, en pocas palabras. ¿Qué pasa en el paradigma cualitativo? ¿Se puede hacer revisión de literatura? Se puede hacer, o sea, no es obligatorio. ¿Y por qué no es obligatorio? Porque tampoco determina nada del proceso metodológico que sigue. No lo determina, por eso decimos que tiene un carácter referencial. Lo podemos poner, pues si ustedes quieren, pónganlo, pero que sea una búsqueda de literatura de antecedentes meramente ilustrativa, ¿sí? Que no determina ni nuestro objeto de estudio, ni determina nuestro proceso metodológico, ni determina nada. Simplemente es como una referencia para después, cuando hagamos análisis de datos, ver si podemos hacer algún tipo de triangulación. Pero fuera de ahí, no tiene otra utilidad inicial. Este sería el caso del paradigma pospositivista. Hacemos revisión de literatura, la revisión de literatura nos permite determinar la teoría que nos interesa y de la teoría construimos el problema y del problema derivamos la hipótesis y lo demás. O en algunos casos, de la misma revisión de literatura pasamos directamente al planteamiento del problema. Estoy hablando del paradigma pospositivista. En el caso del paradigma cualitativo, tenemos que aquí está la revisión de literatura o está la teoría que están ahí, pero no determinan el problema, porque el problema de investigación lo determina la realidad. ¿Sí? Nuestras preguntas iniciales son provisionales. La realidad es la que nos va a decir si vamos por buen camino o cambiamos cosas. Entonces, aquí la revisión de literatura y la teoría se ponen a los lados como posibles referentes que podemos utilizar, ¿sí? O no podemos utilizar dependiendo de cómo la realidad nos permita construir el problema de investigación. Otra característica sobre la que quiero hacer la comparación de estos dos paradigmas es el postpositivista y el cualitativo. ¿Sí? En el postpositivista, la característica que quiero destacar es que se generan hipótesis desde la teoría. La teoría es la que nos permite generar la hipótesis. Ya lo he estado manejando esta idea. Y obviamente todo esto es previo al trabajo de campo. O sea, yo todo esto lo hago previamente al trabajo de campo. O sea, tengo que hacer todo esto. Mientras que en el cualitativo, las hipótesis o supuestos, a algunos autores no les gusta manejar el término hipótesis en la investigación cualitativa, prefieren el término supuestos, se generan, pero no antes de mi trabajo de campo, se generan precisamente cuando estoy en el trabajo de campo. Esa es una diferencia fundamental. Otra característica tiene que ver con los participantes. En el paradigma postpositivista, si seleccionamos una muestra, queremos generalizar una población grande, seleccionamos una pequeña muestra, ¿sí? Y establecemos qué cantidad es necesaria para poder yo generalizar y establecemos cómo voy a seleccionar a los participantes. Y eso es lo que hacemos en el paradigma pospositivista. ¿Qué hacemos en el cualitativo? Recuerden que en el paradigma cualitativo no nos interesa la generalización. Entonces lo que hacemos es más bien seleccionar a ciertos sujetos o informantes claves atendiendo a lo que estamos buscando, que son aquellos que tienen información que nos pueda ayudar a entender mejor la situación que estamos indagando. O sea, aquí no hablamos de cantidad, aquí no hablamos de procedimientos. Bueno, hay unos procedimientos, pero tienen que ver no con la posibilidad de generalizar,
Procedimientos como el de casos típicos, casos negativos, etcétera, que son procedimientos de muestreo cualitativos, tienen más bien su objetivo de permitirnos construir el objeto de investigación en el transcurso mismo de la recolección de la información. ¿Sí? Y esto nos permite seleccionar cierto tipo de información, ciertos contextos, ciertos sujetos. Es otro tipo de muestreo diferente. Otra característica derivada del anterior es que a partir del paradigma pospositivista nosotros podemos inferir estadísticamente un resultado a toda la población. Voy y aplico a una escuela secundaria y aplico a 200 alumnos nada más, pero si lo hago de manera como debe ser, estableciendo el tamaño de la muestra de manera estadística y seleccionando de manera probabilística los resultados, yo puedo generalizar a todos los alumnos de esa institución mis resultados. ¿Qué pasa en el paradigma cualitativo? Pues lo que sucede refleja nada más ese caso. Ese caso en ese momento, en este contexto, con estas circunstancias. Fuera de ahí no es posible generalizar y no nos interesa generalizar. Otra característica tiene que ver con cómo recolectamos los datos con diferentes instrumentos. Los pospositivistas, el paradigma pospositivista establece instrumentos totalmente estructurados. ¿Qué quiere decir? Que están planeados previamente, están presecuencializados previamente e inclusive están a veces ya con las respuestas prefijadas, ya no es para que la persona nos diga qué. Es la famosa encuesta donde yo le digo, ¿con qué frecuencia te sientes, con qué frecuencia cuando estás estresado te duele la cabeza? Nunca, casi nunca, alguna vez que siempre, siempre. Ya. La persona únicamente nos pone una palomita, nos tacha la opción de respuesta. Se fijan, están totalmente estructurados, en algunos casos están estandarizados y cubren requisitos de validez y confiabilidad. ¿Qué pasa en el paradigma cualitativo? Pues la recolección de los datos está abierta a la comprensión del fenómeno. ¿Qué quise? Que empezamos de manera holística, sí, de manera no estructurada y vamos avanzando a la semiestructurado mediante los procesos de focalización progresiva y vamos acomodándonos a las características del contexto y los participantes para poder decir qué instrumentos y qué tipo de instrumentos son los más adecuados. En este caso, si ustedes se fijan, tenemos casos como la observación donde tenemos observación con diario de campo, observación con guía de, observación con guía de observación o con prontuario, que los dos corresponderían más a la recolección semiestructurada o no estructurada de la investigación cualitativa. Mientras que si hacemos observación con lista de cotejo sería una técnica estructurada que correspondería al paradigma pospositivista. Y esto lo vemos también en las entrevistas, ¿verdad? Si utilizamos entrevista a profundidad o no estructurada, o entrevista focalizada o semiestructurada, estaremos hablando que recolectamos información desde el paradigma cualitativo. En cambio, si utilizamos una entrevista estructurada, ahí se me fue un 2D, una disculpa, ¿sí? Estamos hablando del paradigma pospositivista. ¿Sí? Otra característica, en el pospositivismo, los criterios de evaluación tienen que ver mucho con la recolección de la información y entonces nos da cierta objetividad y rigor y sobre todo nuestros instrumentos y en estricto sentido del término, más que los instrumentos, el proceso de medición que hacemos debe tener los criterios de confiabilidad y validez. Validez en cualquiera de sus vertientes, ¿verdad? Pero debe tener esos criterios para decir que nuestra investigación es de calidad. ¿Qué pasa a nivel cualitativo? Sí, hay varias vertientes. Yo prefiero la segunda vertiente que nos propone elementos más o menos homogéneos a los cuantitativos y nos da una terminología propia. Y aquí estamos hablando que para saber que una investigación cualitativa cubre criterios de rigor metodológico, pues debe cubrir criterios de credibilidad, o sea, qué tan creíbles son sus datos, confirmación, qué tanto te pueden confirmar sus datos, dependencia, qué tanto influye o determina el contexto, lo que sucede ahí, y transferencia, qué posibilidades hay de transferir esos resultados a otros contextos similares. Otra forma en que lo vamos a comparar estos dos paradigmas tiene que ver con la presentación de resultados. En el caso del paradigma pospositivista, la presentación de resultados podemos utilizar tablas, diagramas, modelos estadísticos y normalmente ya hay un formato, ¿sí? Ya hay una estructura base, ya no es en cuántos capítulos hay una tesis, ya no es en cómo un artículo de investigación, hay una presentación estándar y hay hasta manuales y estilos de publicación, o sea, ahí ya no le movemos mucho, ¿eh? Inclusive algunos libros hasta nos dan número de páginas para cada apartado, ¿no? En el cualitativo, en estricto sentido del término, tenemos que crear un discurso sustantivo, por lo tanto, la presentación de resultados está más abierta a la creatividad del investigador. Y ahí podemos meter narraciones, fragmentos de texto, videos, audios, mapas, matrices, etcétera. O sea, hay mayor flexibilidad en la presentación de resultados. Ahora sí, con eso termino mi comparación entre los dos paradigmas. Se habrán dado cuenta ustedes ya para cerrar este video que dejé fuera la investigación-acción.
y no lo considero paradigma. Ya ustedes pueden consultar otro de mis videos donde hago la discusión de por qué la investigación-acción no puede ser considerada un paradigma y en sentido estricto del término es una familia de métodos, sí, que está en una etapa preparadigmática, ¿no? Y obviamente tampoco metí en esta discusión a los métodos mixtos, porque si ustedes siguieron toda la presentación del video, se darán cuenta que en pocas palabras es una burrada hablar de métodos mixtos. No existe los métodos mixtos y menos como paradigma, ¿va? Entonces, si ustedes tienen dudas, y ustedes han leído mucho a Hernández Sampiero, a Creswell y creen que existe, vuelvan a revisar este video y verán cómo son cosas tan contradictorias, tan opuestas cada uno de estos dos paradigmas que pensar en articularlos es una forma ilógica de plantearlo. No por utilizar instrumentos, estoy utilizando métodos mixtos. Para utilizar métodos mixtos debería tener yo un fundamento epistemológico, un método a través de etapas perfectamente claras, ¿sí? Técnicas e instrumentos, no nada más instrumentos, ¿sí? Pero bueno, lo dejo ahí. Si tienen alguna duda, aquí se los pongo. Consulten a su metodólogo de confianza. Él les puede decir cómo andamos en este aspecto. Y bueno, por mi parte es todo. Gracias y nos veremos en un próximo video.